Hola, buen día. Hoy les voy a hablar sobre la propiedad intelectual y el régimen aplicable en ella. Pero para empezar, primero vamos a ver los antecedentes que había para la creación de las leyes que ahorita tenemos vigentes sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. La primera ley que tenemos fue la ley de Patents and Copyright Clause, que es una ley sobre las patentes y derechos de autor que se creó en Estados Unidos. Esta ley fue la máxima referencia para la creación de leyes posteriores en otros países, y como es el caso fue el país de México, también fue una referencia. México en el siglo XVIII y XIX vivía una etapa primero de colonización y luego de independización y luego de readaptación. Entonces, en ese tiempo no estaban muy interesados en crear una legislación en donde se establecían estos derechos de autor y propiedad intelectual. Sin embargo, en las constituciones se fueron como que agregando conceptos que daban referencia a esto. Para empezar, primero tenemos la Constitución de Cádiz. Esta constitución fue creada por España cuando todavía estaba México colonizado. Entonces, esta ley dejó de existir en la independencia, pero en los pocos años que duró sí regía México. Y aquí se mencionaba que los escritos pertenecían a su autor y ellos tenían el derecho de imprimirlos, y estos derechos de imprimirlos podían pasar a sus herederos. Ya luego en la primera constitución, en 1824, también se hablaba de que estos autores tenían derechos exclusivos sobre sus invenciones en obras de ilustración y productos industriales, que eran lo principal que establecía la ley. Luego, en 1857 se creó una nueva constitución, y aquí ya se habla de los privilegios que se otorgan a los autores, como los derechos de autor, y también se habla de la libertad de impresión, y gracias a esto se otorgan privilegios por un tiempo limitado a sus inventores. Es decir, ya había un límite, no como antes que podía durar casi toda la vida. Aquí ya había un límite a sus inventores, y también se habla de los delitos de imprenta. Es decir, que si alguien imprimía o reproducía inventos que no eran suyos, podrían ser juzgados en un tribunal, y ahí ya elegirían qué sanción se les daría. En esta constitución también se crea el artículo 28, nos dice que se prohíben los monopolios, y esto nos da a entender que también los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual solo pueden ser por un tiempo limitado. Este artículo todavía está vigente, por lo que todavía se rige un poco sobre eso. Y ahora ya vamos a la instauración de las leyes que todavía están vigentes en nuestro país, que son la ley de la propiedad industrial y la ley federal del derecho de autor. Primero vamos con la ley de la propiedad industrial. Esta se creó en 1991, que puede ser un poco tarde en comparación con las potencias que ya habían creado su ley de propiedad intelectual y derechos de autor, porque ya tenían muchas invenciones bajo su nombre de sus nacionales. Entonces puede ser un poco tarde, pero ya en esta ley de propiedad industrial ya se habla de las patentes y registros de marca, autorizaciones de uso, normas comerciales y certificados de invención, y las demás cosas que se relacionan a la propiedad intelectual.
Esta ley pues todavía está vigente, se han hecho algunas reformaciones, pero todavía está vigente. Sin embargo, esta ley se creó como una ley de fomento y protección a la propiedad industrial, y luego ya fue cambiando. También, en paralelo a esta ley, tenemos la Ley Federal de Derecho de Autor. Se creó unos años más tarde, en 1997, pero esta ley ya se creó puede decir en conjunto, o ya consideraba los tratados internacionales, por lo que protegía los derechos de autores de los editores, artistas, productores, tratando de hacerlo a un nivel un poco internacional, considerando los tratados y la comercialización, que en ese momento ya estaba aumentando. Para esto se crean dos institutos, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido como el INPI, y el Instituto Nacional de Derecho de Autor, que es el INDAUTOR. El INPI pues le responde a la Secretaría de Economía, y este es el encargado de vigilar y regular todo el proceso de creación e invención o reformación de un producto, ya sea de cualquier área, como puede ser de cualquier área. Por eso es que está integrado por representantes de distintas secretarías, como es la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, de Agricultura y Ciencia y Tecnología. Para esto, más que nada, protege a todo lo que abarca la propiedad intelectual, que pueden ser las marcas, patentes, y todo lo relacionado. Y luego tenemos al Instituto Nacional de Derecho de Autor, que es el INDAUTOR, y este también protege y regula la propiedad de una persona, pero ya regula los derechos de autor, es decir, de todos los derechos que tienen los autores sobre todos los productos, principalmente académicos y artísticos, que se crean. Este le responde a la SEP, y bueno, estas dos instituciones tienen el objetivo de proteger, fomentar, supervisar todos los productos, proyectos, servicios nuevos que se crean, para darle como un derecho, privilegios a la persona que la crea por un tiempo limitado, y luego ya forma a ser parte de toda la sociedad, para que se puedan beneficiar todos de ello. Internacionalmente también existe una organización que se encarga de vigilar que la propiedad intelectual entre los países, y es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esta se encarga de que los derechos de las personas sobre una propiedad intelectual o una obra se haga válido en otros países también, y esto se crea porque se empieza a comercializar las patentes, las marcas y derechos de autor, y ya era importante tener una regulación sobre esto. Y pues estas son las leyes que actualmente rigen la propiedad intelectual y los derechos de autor en México.